Mantengan sus Biblias abiertas en la lectura que hicimos en el libro de Génesis capítulo 50, que es donde vamos a basar la predicación en esta mañana. Y quiero hablar un tema, ya que el tema general es de seguir las pisadas del Maestro en la justicia, o llamados a seguir sus pisadas en la justicia. Entonces, basado en el testimonio que la Biblia nos da de José, hablar el tema ministros de justicia. No de la Suprema Corte de Justicia, sino simplemente de justicia, ¿no? Eso es lo que somos. Y como ya leímos el pasaje, lo vamos a ir leyendo conforme vayamos avanzando. Pero quiero decirles en este aspecto que como pueblo de Dios y como siervos de Dios, somos llamados a exhibir o a mostrar la justicia de Dios en nuestra vida. Este es el plan y el propósito de Dios, ese Dios justo que se manifiesta a través de su pueblo para que exhiba o muestre delante de todos la justicia que encontramos en Él. Pero vivimos en un mundo de injusticia y como ya dijo nuestro hermano Heriberto en la predicación cuando le tocó, ¿verdad? Repleto, no solamente algunos casos o en algunas ocasiones, sino de muchas formas y maneras, y siempre la injusticia como que prevalece y está a la orden del día. Alguien en alguna ocasión se encontraba pastoreando una iglesia, había sido llamado y pastoreaba esta iglesia. Después de algún tiempo de estar allí y de algunas dificultades que había tenido con algunas familias o líderes de la iglesia, lo invitaron a predicar y bueno, estaban en esa tensión, ¿verdad?, entre el pastor y la iglesia, o entre algunos miembros de la iglesia o líderes de la iglesia. Lo invitaron a predicar fuera en una ocasión y el pastor fue. Y cuando regresó encontró sus cosas fuera porque según la iglesia ya lo había corrido, ¿sí? O sea, qué cosas tan injustas y tan tremendas pueden suceder. Y no estoy hablando de gente no cristiana, sino de gente cristiana que a veces se manifiesta con este tipo de actitudes y de acciones, incluso hacia los siervos del Señor. Sin decirle nada, sin despedirlo, sin darle ninguna liquidación por su tiempo, simplemente lo despidieron, lo corrieron y ahí está el caso. Otro caso, y esto se ve mucho en los tribunales, ¿no? Casos que quedan impunes. Alguien iba conduciendo un vehículo, atropelló de manera imprudencial a una mujer, se murió la mujer, estaba siendo juzgado en un tribunal, este hombre por el acto que había cometido, y entonces por la investidura que tenía este hombre, lo exoneraron de toda culpa. Salió libre sin que se le dijera nada, era un sacerdote. Y por eso entonces sucedió esto. Y pudiéramos hablar de muchos casos a este respecto que muestran la manera tan infragante en la cual el hombre e incluso las leyes, la sociedad vive de manera injusta. Y a nosotros nos toca como siervos de Dios vivir en un mundo injusto, pero que a la vez exhibamos la justicia de Dios, que seamos diferentes en este aspecto. El Dios de la Biblia es el Dios que justifica al pecador y el Dios que justifica es el Dios de justicia. Hemos sido justificados por Dios mediante el sacrificio de Jesucristo, lo sabemos, lo conocemos, lo entendemos, pero hemos sido llamados, hermanos, para exhibir o para reflejar la justicia de Dios en nuestra vida, en nuestra forma de vivir. Así que de la vida de José, que también fue tratado de la manera más injusta que pudiera existir en esa tierra, les quiero presentar, hermanos, algunas importantes lecciones que podemos aprender para que Dios trabaje en nuestra vida para hacernos ministros de justicia. ¿Y qué cosa usa Dios? Dios usa por lo menos 3 cosas en las cuales nos enseña estas lecciones para hacernos esos ministros de justicia. En primer lugar, Dios usa nuestro contexto pasado y presente. Ahora, la primera lección importante que aprendemos en la vida de José es esta: su contexto pasado y presente. Cuando estudiamos las Escrituras podemos ver la manera en la cual José vivió su vida con su familia. Y en Génesis 37, yendo un poco más atrás, encontramos la manera en la cual sus hermanos se relacionaban con él. Dice en el versículo 2 del capítulo 37, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Y luego comienza diciendo: José, siendo de edad de 17 años, un jovenazo como muchos aquí, ¿verdad?,
jóvenes 17 años, entre la plenitud de la flor de la vida, amén, dicen los hermanos, ¿verdad? Si quieren sentirse jóvenes y estar jóvenes, está bien. Pero dice, apacentando las ovejas con sus hermanos. Apacentando las ovejas con sus hermanos, dice, el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Era el portador de las noticias no tan gratas que le llevaba a su padre de cómo se comportaban sus hermanos, y obviamente esto no les caía bien a los hermanos. Si tú has tenido algún hermano que en alguna ocasión te ha denunciado por alguna cosa que has hecho, o alguna hermana o alguien cercano, sabes lo que se siente en ese caso, ¿verdad? Sabes que, ay, no es tan agradable mi hermano, mi hermana, cómo anda diciendo las cosas que yo hago, ¿verdad? Si no quiero que nadie se entere, menos mis padres, ¿no? Bueno, pues así era José, y entonces esto causaba problemas en las relaciones. Y por si fuera poco, dice, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Otra cosa que lo ponía en desventaja, porque había cierto favoritismo, y entonces los hermanos se llenaban de celos, se llenaban de cuestiones como estas, y entonces ahí estaban duro contra José por ser el favorito o el preferido de su padre. Y si fuera poco, le hizo una túnica de diversos colores. Y bueno, dice que sus hermanos lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Imagínense este cuadro, cuando se da entre hermanos, ¿verdad? Y si alguno ha pasado por esto, sabe lo que significa vivir en relaciones así. Entonces, imagínense el contexto familiar de José: aborrecimiento, odio, desprecio, violencia, malos tratos, malas palabras. Así de gachos, por decirlo, disculpe la palabra, eran los hermanos de José. Así tremendos, ¿no? Eran los hermanos de José. Entonces, hermanos, José también contribuía a algo de esto, porque comienza como un joven inexperto a los 17 años a decir cosas que también lo ponen en contra. Dice, soñó un sueño y lo contó a sus hermanos. ¿Y qué soñó? Que ellos llegaron a aborrecerle más todavía por causa de su sueño. Le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, y aquí que estábamos, que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, fíjense, le respondieron de esa manera, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y dice que le aborrecieron más a causa de sus sueños. Por sus palabras, le aborrecieron más. Entonces, tal vez una actitud un tanto imprudente de su parte, pero esto le llevó a contribuir a que estuvieran también dándose o siguiendo ese tipo de relaciones que ya mencionamos. Hermanos, nada de amistoso había en estas relaciones, nada de cordial, nada de amor, simplemente pleitos, simplemente cuestiones que estaban allí presentes en la vida. Ahora, puede ser que nosotros, si no hemos vivido en el seno de la familia, o yo no sé, ¿verdad? Cada uno puede analizar su propia situación, si nos encontramos expuestos en otros círculos, ¿verdad? A poder sufrir algún tipo, hermanos, de abuso en algún sentido por la posición que ocupamos, por el cargo que hacemos, por las cosas, ¿verdad? Que vivimos, y entonces en medio de esto se manifiesta algún tipo de injusticia. Pero lo importante de esto, hermanos, en este aspecto, es que cómo reacciona, ¿no? ¿Cómo reacciona José? Bueno, antes de esto le dice su padre en este cuadro que vaya a visitar a sus hermanos. Sus hermanos están en el campo pastoreando las ovejas, le dice, ve y tráeme noticias, llévale entre tantos algo de comer, y entonces pues se va en esa encomienda, no los encuentra, se va buscándolos hasta donde están. Cuando lo ven de lejos, están tramando contra él. Están tramando. ¿Qué cosa? Ya viene José el soñador, vamos a ver. Y dice que tramaron incluso matarlo, ¿no? Tramaron matarlo. Vamos a matarlo para ver qué será de sus sueños. Y entonces, hermanos, cuando llega cerca, pues lo toman, le quitan el almuerzo, eso sí, ¿verdad? Y lo meten en una cisterna. Ellos se ponen a comer tranquilamente mientras José está pasando por esto. Pero entre todo esto pasa, hermanos, la providencia de Dios. Viene una compañía por el desierto de mercaderes, se dan cuenta y se le ocurre la brillante idea a Judá, uno de sus hermanos, vamos a venderlo.
vamos a venderlo como esclavo. Y entonces deciden venderlo. Ya me imagino, hermanos, sacándolo y diciendo, mira José, te vas a ir con ellos, hemos decidido esto, y tal vez no siendo tan amable con él, y la cara de José, no, por favor, no, y así verás suplicándoles que no lo vendieran, pero les importó un comino esto, y lo que habían decidido lo llevaron a cabo, ¿sí? Lo llevaron a cabo. ¿Qué provecho hay, dijo Judá, que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendémosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, pensando que nunca más lo iban a ver. Ahora, yo no sé cómo haya sido tu pasado, pero es muy posible que te hayas encontrado con personas que te actuaron injustamente contra ti en algún aspecto de la vida, que a lo mejor te trataron mal, que a lo mejor cometieron alguna injusticia. Posiblemente tu papá, tu mamá, alguno de tus hermanos, amigos, un maestro, un vecino, un desconocido, te hayan causado algún tipo de daño. A veces, por ejemplo, hablando de los maestros, dice el alumno, es que el maestro me reprobó, ¿verdad? El maestro, no te reprobó. Tú te reprobaste porque no entregaste las tareas, no cumpliste con los requisitos, ¿verdad? Y algunos maestros tienen la fama en el seminario de reprobar, ¿verdad? Bueno, tal vez yo soy uno de ellos, ¿verdad? Pero creo, hermanos, en este aspecto, que si alguien no cumple, si yo lo paso, entonces estoy actuando de manera injusta contra el que sí cumplió, porque el que cumplió tiene todo el derecho de poder decir, bueno, sí lo hice y tengo que pasar, pero este que no cumplió, entonces, ¿por qué tendría que hacerlo? Entonces, para ser justo, pues cada uno recibía, y eso nos pone en cierta desventaja porque este maestro, ¿verdad? Y lo hacemos a veces como nuestro enemigo, ¿verdad? Es injusto, es cruel, es esto, es el otro. Pero hermanos, en medio de esto aprendamos a que vamos a encontrarnos con personas en las cuales en algún momento tal vez piensan de manera diferente o actúan de manera diferente o nos tratan a lo mejor no de la manera que esperamos o manifiestan algún tipo de injusticia. En el ministerio vamos a encontrar, hermanos, siempre cuestiones así en la vida, aún con los hermanos, aún en la iglesia, pero aprendamos en medio de todo esto a poder ser siervos de justicia. Ahora, me interesa la manera en la cual podemos ver aquí cómo reacciona los hermanos cuando la situación cambia. Cuando la situación cambia, porque habían pasado un poco más de 2 décadas cuando otra vez se encuentran los hermanos con José. Pero ahora las circunstancias son diferentes y son otras. Ahora él es el segundo del faraón. Y entonces ellos llegan en una situación para buscar alimento porque estaba el hambre en aquel momento. Y José cuando los ve, los reconoce, estos son mis hermanos, pero no les dice. Y trama una serie de cosas que viene dándose y viene la narración bíblica allí en donde se ve la manera como está actuando. Uno parece que José se está, uno al parecer puede llegar a la conclusión que José se está vengando de sus hermanos, pero lo que está haciendo, hermanos, es probándolos para ver si han cambiado y si Dios ha transformado sus corazones o todavía siguen igual. Y bueno, para no hacer la historia larga, por cuestión del tiempo, llega el momento en el cual pide que vaya su hermano Benjamín. Ustedes saben, le pone la copa, el que en él se encontró la copa, entonces él será mi esclavo, ustedes están libres. Era una prueba, era un examen al que los estaba sometiendo. Y entonces, en ese momento, le dice el hermano Judá, el que antes había dicho que lo vendiera, ahora sale al quite de su hermano. Y esto nos muestra la manera en la cual Dios había transformado la vida de Judá, porque antes había sido cruel, no le importó vender a su hermano, no le importó el sufrimiento de su padre, ¿verdad? En esta situación, sino que lo hizo de una manera despiadada. Pero ahora las circunstancias cambian, porque Judá sale y el capítulo 44, versículos 18 al 34, es bastante amplia esta parte de la escritura, no la vamos a leer, pero ahí se los digo de manera rápida, resumida, ¿verdad? Él sale al quite y dice, oye, yo salí por fiador de mi hermano, si yo no lo llevo con su padre morirá. Está mostrando que le importa la vida de su hermano, está mostrando que Dios ha transformado su vida, su corazón, y que ahora ya no es el mismo de antes, ni tiene las mismas actitudes, sino que valora
por encima de su vida, incluso la vida de su hermano Benjamín. Y dice, déjalo libre y yo seré tu esclavo. ¿Cuándo antes iba a decir esto? ¿Cómo Dios transforma la vida de una persona que había actuado de manera injusta en un momento contra su hermano, pero ahora defendiendo a su hermano y valorando la vida de su hermano más que la suya y la de su padre? Ahora, este es el punto. A veces nosotros somos las víctimas, hermanos, de algunas injusticias que se cometen, pero otras veces nosotros somos también los victimarios, ¿no? O en una manera o en otra, o caemos como la víctima y entonces podemos estar en este caso, pero en el otro puede ser que seamos los que estamos infligiendo la injusticia en alguna forma o en alguna manera. Pero sea como sea, hermanos, creo que Dios transforma nuestro pasado oscuro, lleno de violencia, de odio, si este ha sido el caso, el desprecio, hermanos, que puede haber en las cosas tal vez que nos han hecho, que hemos vivido, pero que Dios tiene el poder para transformar, si este es nuestro caso, ya sea como una víctima o ya sea como un victimario, y hacer de nosotros una persona nueva y diferente, hacer de nosotros una persona transformada por su gracia, para que exhibamos la justicia de Dios, para que mostremos que Dios tiene poder para tratar con nosotros y hacer de nosotros las personas que Él quiere para su gloria. Ese es el punto, y esto es lo que el Señor nos enseña aquí. Hay una segunda lección, y esta segunda lección, hermanos, de cómo podemos ser o qué usa Dios para hacernos siervos de justicia. Dios nos da perspectiva, es la segunda cosa. Fíjese, los versículos 18 al 21 nos dicen esto, ¿no? Perspectiva, nos da perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Los hermanos de José tenían miedo de que su papá ya había muerto y que José tomara venganza ahora. Y en el versículo 15 comienza hablando y diciendo, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago, dice, de todo el mal que le hicimos. Ahora, están ellos recordando lo que había sido el pasado. Nuestro padre, que era el que nos unía, y tal vez por respeto a él, no se vengó José. No se vengó nuestro hermano de nosotros, pero ahora que ha muerto, las circunstancias son otras, entonces José va a tomar venganza ahora. Y fíjese que cuando se han hecho cosas malas en la vida, queda allí, ¿verdad?, el recuerdo, aunque le pidamos perdón al Señor, pero queda el recuerdo, y tal vez nos sentimos perdonados, o tal vez no, yo no lo sé, ¿verdad?, pero queda el recuerdo de las cosas que han sucedido, y es un recuerdo que muchas veces puede acechar tu vida, en ese sentido de poder estar ahí como esperando que suceda algo malo como recompensa del mal que en algún momento infligiste a otra persona. Y esto es lo que está pasando con ellos. Entonces están pensando que José les va a pagar con la misma moneda. Y entonces enviaron a decir a José, y fíjese, están usando a su padre, le dice, tu padre mandó antes de su muerte, sí como no, ¿verdad? Pero lo están usando porque les conviene, así tratan de suavizar a José en este aspecto. Mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, y ponen entonces en los labios de su padre estas palabras: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. ¿Sí? Y están ahora usando a su padre para que entonces pueda tener un poco de clemencia José, ¿verdad? ¿Cómo responde José ante las palabras de petición de sus hermanos? ¿Acaso decide tomar venganza, tomar revancha de ellos? No, de ninguna manera. Miren lo que dice, me encanta su respuesta porque refleja que este hombre tenía la perspectiva de Dios en estas cosas. Y les dice de esta manera, no temáis. Dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y luego añade, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿qué dice? Lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Es posible que algunas personas hayan pensado hacerte mal, como es el caso, por ejemplo, de José. Pero lo que sucede en nuestras vidas está bajo el control soberano de Dios. Y cuando nosotros tenemos la perspectiva de Dios, Dios cambia las cosas malas
que puede tratar de estarte haciendo alguna persona de manera intencional en algo bueno. La Biblia dice que sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, esto es porque Dios obra en medio de circunstancias difíciles y adversas que muchas veces nos encontramos inmersos en ellas. Y cuando Pablo escribe estas palabras, las escribe en un contexto de persecución, de hambre, de desnudez, de peligro, de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y luego dice que en el Señor somos más que vencedores en medio de todas estas circunstancias. Así que en un mundo de injusticias, no esperes que el mundo te trate bien, no esperes que las personas te traten bien. Muchas veces van a actuar contra ti de una manera malévola en algún aspecto o en otro, pensando que con eso te van a dañar. Pero si tú tienes la perspectiva de Dios como la tuvo José, entonces todas estas cosas no hacen otra cosa más que simplemente forjar el carácter de un siervo, de un hijo de Dios que puede entonces mantener delante de Dios la posición correcta de ser un siervo de justicia para la gloria de Dios. Esto es lo que vemos. Ahora, esto está en consonancia también con lo que dice en el capítulo 45, donde José se da a conocer a sus hermanos, y es allí donde en este capítulo 45, cuando se da a conocer, le dice también estas palabras. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Cuando dijo esto, se quedaron viendo entre ellos con una cara de asombro y de espanto, ¿no? ¿Qué dice que dijo? ¿Que él es José? ¿Cómo? Que él es José. Sí, eso dice, yo soy José, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, y esta es la respuesta de él, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya han pasado 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan, ¿qué dice? 5 años en los cuales no habrá ni arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, dice el versículo 8, 45:8, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Sino Dios. Y mire que donde él dice, sino Dios, son palabras con una expresión teológica importante y de peso que señala que Dios es el director divino de las cosas que suceden a aquellos que confían sus vidas a su cuidado y se someten a Él para aceptar gustosamente las cosas que les toque vivir, aunque sean las más terribles injusticias que puedan perpetrarse contra un ser humano. Y eso, hermanos, es algo que Dios hace en la vida de sus siervos cuando tienen la perspectiva de Dios, cuando aprenden a ver el sufrimiento, el dolor que se les está infligiendo por parte de alguien que actúa tal vez maliciosamente, pero que es el plan de Dios o que Dios ha establecido para poder llevar a cabo los propósitos que Él tiene a través de la vida de esa persona. Y puede ser que tú y yo nos encontremos en momentos así, ¿verdad? No nos gusta sufrir y no somos masoquistas que andamos buscando el sufrimiento o algo así, pero si nos toca encontrarnos en algún momento en circunstancias así, alguien malévolamente te pone a lo mejor alguna situación en la cual te está probando, o a lo mejor para ver si caes, para ver si pecas contra Dios, para ver si haces esto o aquello, y si tú actúas de una manera justa de acuerdo a la palabra de Dios, entiendes que eso Dios lo va a usar para tu bien. Dios lo va a usar para exhibir su justicia a través de tu vida. Y eso es lo que Dios quiere. Sus hermanos pensaron mal. Ahora sí nos deshacemos de José porque nos deshacemos. Nunca más lo vamos a volver a ver. Y eso pensaron ellos, pero Dios tenía otro plan. Y resulta que ahora se encuentran ellos delante de aquel que habían en algún momento torturado con sus malos tratos, ¿verdad? Pero Dios actúa de una manera soberana y hace lo que quiere y usa nuestras vidas para transformar el mal que se recibe en bien de acuerdo al propósito que Él tiene. Tercera y última lección, hermanos, o enseñanza que tenemos aquí. Dios siembra esperanza en nosotros de un futuro mejor.
Los últimos versículos de Génesis, hermanos, hablan de la muerte de José. Sin embargo, a sabiendas que él iba a morir, les dice a sus hermanos, yo voy a morir, les dice, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Versículos 24 y 25. Ahora, en estos dos versículos, hermanos, se repite dos veces la frase, Dios ciertamente os visitará. Dios ciertamente os visitará. Los que estudian la hermenéutica dicen que cuando una frase se repite más de una vez es algo importante dentro del texto, y en este aspecto entonces nos está diciendo José en sus palabras, Dios ciertamente os visitará. Se repiten tal cual estas palabras. Entonces nos muestra aquí o destaca más bien la esperanza que albergaba José en su corazón de un Dios fiel que ha hecho promesas a su pueblo de un futuro mejor que no tardará y que Dios mismo se encargará de llevar a un cumplimiento cabal tal y como lo había prometido. Y en ese momento no había sucedido nada de esto. En ese momento simplemente era la promesa de Dios hecha a Abraham, después a Isaac, después a Jacob, ahora a José, y José se la está transmitiendo porque va a morir a los que vienen detrás de él. Y les está diciendo lo que Dios había dicho que iba a hacer, lo que había prometido que iba a hacer. ¿Y qué cosa iba a hacer? A darles la tierra prometida, a darles la tierra por heredad. Cuando leemos el libro de José, porque ahora tenemos nosotros la ventaja de tener la revelación de Dios completa y sabemos ya cuál es el final de la historia, podemos entonces ver en uno de los últimos capítulos, no necesariamente el último, pero en uno de los últimos capítulos que la revelación bíblica habla y dice que lo que Dios había prometido a Israel, todo se cumplió. No hizo falta nada de las buenas promesas que Dios había hecho a la casa de Israel. Dios es fiel. José anhelaba un futuro mejor y estaba pensando en esto. Y surgía en su corazón el sueño, el ideal de un futuro mejor. Ahora, las cosas no son como miel sobre hojuela en ese aspecto, porque si leemos, hermanos, en Éxodo, la historia no se termina ahí. En Éxodo sigue y dice que se murió toda aquella generación y aquel faraón, y vino otro que no conocía lo que había hecho José por el pueblo egipcio y todo esto, y entonces trató de manera dura al pueblo de Israel, de manera dura, cruel, tremenda. Los hizo trabajar de una manera como tal vez nunca lo habían hecho, y entonces vinieron tiempos difíciles. Y alguien pudo a lo mejor entonces pensar, pero no, que Dios había prometido un futuro mejor. Sí, pero todavía no llega el tiempo. Tal vez tú estés en una situación donde te estés afligiendo, ¿no? Pero estoy siendo sometido a esta prueba. Estoy en el seminario, no tengo recursos para salir adelante para mí. Pero Dios ha prometido estar contigo. Yo estaré con ustedes, que dice, todos los días hasta el fin del mundo, siempre que seamos fieles al Señor y a la gran comisión que Él nos ha dado. Él lo hará y Él te sostendrá. No servimos a Dios por lo que recibimos de Dios o por lo que recibimos de la gente a la cual servimos. Servimos a Dios porque entendemos que el propósito y el plan de Dios es que le sirvamos. Y Dios se encargará de poder suplir todo lo que haga falta en nuestra vida. ¿No es eso lo que dice la Escritura? Mas Dios os suplirá todo lo que os falte, conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O cuando dice la palabra también, Jehová es mi pastor, y luego dice ¿qué? Nada, ¿qué te va a faltar? Nada, porque el Señor está contigo. Porque el Señor está contigo. Ay, hermano, pero qué difícil es. No tengo para mi colegiatura, no tengo para mi coca, dicen algunos, ¿verdad? Lo que sea. Pero, amén, dicen algunos, ¿verdad? Pero, hermanos, en medio de esto, Dios te sustentará. Dios te sustentará, nunca te abandonará. Confía en Él y espera un futuro mejor que Dios obrará en tu vida a través de ti. ¿Podrá cambiar las circunstancias? A lo mejor sí o a lo mejor no, pero Dios te sostendrá en medio de todo aquello que pase en tu vida. Así que siga adelante. El trato duro y despiadado que muchas veces recibimos como pueblo de Dios en este mundo solamente debe ser un aliciente
para anhelar y soñar con la esperanza de un futuro mejor. Y como dijo la hermana Yuri, ¿verdad? Siempre vendrán tiempos mejores, ¿no? Esperar y tener esta ilusión, esta confianza, este sueño de poder tener tiempos mejores, ¿verdad? Tiempos mejores. Aunque esto en el presente a lo mejor no se refleje, pero creo que Dios puede darnos esta esperanza y esta confianza. José tenía esta esperanza y dice, Dios ciertamente os visitará. Y les hace jurar y les hace prometer que cuando él muera, y están aquí sus huesos, no lo van a enterrar porque al enterrarlo se desintegra y se acaba, sino los van a momificar, a embalsamar y tenerlo ahí como un recuerdo presente que aunque pasen años y pasen generaciones incluso, ahí va a permanecer y es un recuerdo de la promesa que Dios ha hecho y que Dios en su momento la va a cumplir y la va a llevar a cabo. Entonces habla en este aspecto de que Dios lo va a hacer y él tiene la confianza de que así va a suceder como Dios lo ha prometido. Y eso nos lleva a nosotros también a que tenemos que actuar de esta manera. Voy a concluir entonces diciendo, quizás usted se pueda identificar con uno o más de estas penurias por las que pasó José. Lo traicionaron, lo expulsaron de su familia, se vio en una tentación sexual, lo castigaron por hacer lo correcto, sobrellevó un largo encarcelamiento, se olvidaron, las personas que él ayudó a la cárcel se olvidaron. Cuando usted lea la historia, observe lo que José hizo en cada caso. Su respuesta positiva transformó cada caída en un paso hacia adelante. Nunca pasó mucho tiempo preguntándose, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tenía que pasar esto? ¿Por qué me arrancaste de mi familia? ¿Por qué me trajiste a este lugar? ¿Por qué me metieron a esta cárcel? ¿Por qué, Señor? No se preguntaba esto. O tal vez por algún momento, pero no tanto eso, sino más bien estaba enfocado en poder responder a esta pregunta, ya que me encuentro en esta situación, ¿qué debo hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso que debo de dar? Los que lo conocieron vieron que en todas las cosas que José hacía y en todos los lugares a donde él iba, algo dice la Biblia, que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Dios estaba con él. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y es un versículo, son palabras que se repiten varias veces en la historia de José. Es uno de los personajes, tal vez el personaje más importante por encima incluso de Abraham, dicen algunos comentaristas bíblicos, y es donde todavía hay más material bíblico hablando de la vida de José que de cualquier otro. Interesante lo que dice respecto de José. Ahora, te desafío a que cuando estés enfrentando un revés, adoptes una actitud como la de José y que estés consciente de que Dios está contigo, de que Dios no te dejará ni te desamparará como lo ha dicho, como lo ha prometido. No hay nada como la realidad de la presencia de Dios para darnos una nueva luz en una situación oscura. Dios quiere hacernos ministros de justicia para la gloria de su nombre. Darnos a crecer en este aspecto y que reflejemos de manera más clara la justicia de Dios en cada momento, en cada acto de la vida, en cada cosa que recibimos de los demás, sea buena o sea mala. Porque Dios nos ha justificado y es ese Dios de justicia que también demanda que vivamos demostrando, exhibiendo su justicia a través de nuestra vida. Yo te invito entonces que puedas tomar este desafío y decirle, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras y yo sé que tú estás conmigo y las cosas que vengan a mi vida, tú las vas a transformar en cosas que van a hacerme crecer y que van a bendecir la vida de otras personas. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, oremos a Dios. Padre, gracias por esta palabra, porque es una palabra viva y eficaz que nos muestra que en un tiempo atrás, Señor, cuando las circunstancias fueron tan difíciles para la vida de José,
cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, cuando tal vez pensaban que no lo volverían a ver jamás. Tú cambiaste todas estas cosas y todo el mal que sus hermanos pensaron contra él en cosas que tú en tu soberanía habías planeado que sucedieran. Y tal es el caso que podemos ver que tus propósitos se cumplieron y tú usaste la vida de José para transformar la historia. Hoy nos toca a nosotros vivir, ayúdanos a poder saber que tú estás con nosotros y que cualquiera que sean las circunstancias que nos toquen vivir a cada uno de nosotros, tú puedes transformar las circunstancias adversas y difíciles en cosas gloriosas para ti y en que tus propósitos se cumplan a través de nuestras vidas. Ayúdanos a no claudicar porque muchas veces vemos la dificultad, pero no vemos a un Dios poderoso que está con nosotros y que es capaz de darnos la victoria y también de usarnos para transformar a este mundo. Ayúdanos a confiar en ti y a, Señor, ser usados con tu poder conforme a los propósitos que tiene. Que se haga tu voluntad y que nos guíe siempre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.